Nació en territorio que tenía ese privilegio, ya que todos nacidos en ese territorio, fueran judíos, griegos, egipcios, naciendo en ese territorio automáticamente tenían la ciudadanía romana. Ahora, los israelitas naciendo en tierra de Israel, aunque era territorio controlado por los romanos, no les daba ese privilegio. Y vemos en un punto en el ministerio fue de gran beneficio a Pablo tener esa ciudadanía. Pero él no ha visitado a Roma, por lo menos como misionero no ha ido todavía. Si haya ido en su vida antes de Cristo, no lo sabemos. Pero él está escribiendo esta carta porque tiene deseos de visitarlos. Ha escuchado de la fe de ellos. Si vemos el verso 8, que vamos a estudiar la próxima semana, él dice: primeramente doy gracias a Dios, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Los judíos, los cristianos, más bien cristianos judíos convertidos a Cristo, ya habían escuchado que había iglesia, había cristianos en Roma, y no ha visitado apóstol. No ha ido Pedro todavía, no ha ido Pablo. Lo que pasa, lo que creemos es que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Pedro y todos los que estaban ahí presentes y empezaban a hablar en lenguas, dice que había gente de todas partes. Y en Hechos capítulo 2 dice que habían judíos y romanos. Y los de Roma eran judíos como prosélitos, que habían convertido al judaísmo perteneciendo a Roma. Entonces, lo más posible es que en ese día se convirtieron algunos. Habían más de 3,000 que se convirtieron en la primera predicación de Pedro. Entonces yo creo que de ahí fueron esparciendo. Y Roma era el capital, el capital del mundo en ese tiempo. Acuérdense que los romanos controlaban, era el imperio que controlaban la mayor parte del mundo conocido en esos días. Entonces Pablo está escribiendo literalmente al capital del mundo. Es chistoso, a mí me gusta cuando veo un post o alguien viene visitando. Muchas veces es más los turistas que vienen de afuera, que ponen en Facebook, ¿cómo se llama? Cuando chequen en un lugar, cuando se presentan, se publican aquí. Y toman su foto en el jardín de Jerez y ponen: aquí en Jerez, el centro del mundo, el capital del mundo. Chistoso, pero literalmente Roma era capital del mundo. Y él está escribiendo a un cuerpo de cristianos en Roma y tiene deseos de comunicarles el evangelio. Muchos de ellos ya habían recibido el evangelio por fe, pero Pablo, como el apóstol que él recibió el llamado, y vamos a hablar de eso, siente una carga para poder presentarles en una forma muy simple, muy clara y directa presentación del evangelio. Y al final de la carta llegó a ser 16 capítulos. Pablo no estaba escribiendo en capítulos. Ellos no son los que pusieron capítulos y versos. Eso fueron siglos después, cuando la iglesia, para organizar la Biblia y poder citar dónde Pablo dijo esto, dónde Pedro dijo esto, o dónde podemos decir que está el sermón del monte, o esto es lo que dijo Jesús, pusieron capítulos y versos después. Pero Pablo escribió 16 capítulos. Nomás haz esto en tu Biblia, agarra el capítulo 1 y agarra el capítulo 16. A ver cuántas páginas son. Eso fue la carta que Pablo escribió estando en Corintio en el año 56 o 57 después de Cristo. Pablo en este punto ya tiene unos años ministrando al Señor, y creemos que esto fue escrito tal vez en su tercer viaje misionero. Y en un viaje misionero tuvo tanta carga en su corazón para los hermanos cristianos en Roma que decidió escribirles una carta.
Así de grueso. Cuando he salido a misiones, siempre estoy nomás enfocado en lo que estoy ahí para hacer y completar la obra y terminar para regresar a casa. ¿Verdad? O sea, vamos a estar ahí 10 días o vamos a estar ahí un mes en misiones, vamos con un objetivo, vamos un plan. Pero Pablo, un hombre que tenía sus pies en un lugar, su cabeza podía estar en varios lugares, su corazón orando para las iglesias en toda parte del mundo. Y Pablo dice a las iglesias y a varias iglesias, aquí a Roma, dice que él hace mención de ellos regularmente en sus oraciones. A los colosenses, a los gálatas. Yo creo que nos hace bien hacer una lista de oración para que podamos honestamente decir, te he mencionado en oración. Es de tremenda bendición. Me llegó un texto esta semana y recibí unas noticias difíciles, pero como en una cuestión de minutos me llegó un texto orando para ti, Pastor Jesse. Ha sido una bendición en mi vida y en mi matrimonio, y oramos por ti y tu esposa ahí en Jerez regularmente. Y me fue de bendición saber que está orando por mí. Y es de bendición cuando alguien dice, hey, está orando por ti. No quieres ser de bendición a otros, no quieres ser de instrumento de Dios para bendecir a otros. No es porque quiero poder decirles, hey, estoy orando por ti. Ya sabes, ahí me compras una paleta, o ahí ores por mí. No es para ganar puntos. Eso es para honestamente poder bendecirlos. Y muchas veces sin decir nada, nomás mira lo que Dios está haciendo en sus vidas. Si alguna vez has orado por alguien cuando están pasando por algo difícil, y verdaderamente orado cuando están enfermos o pasando una lucha, y ves cómo Dios opera en ellos y los saca de eso, es de gran bendición. Ver cómo Dios sana, cómo Dios obra, cómo Dios toca, cómo Dios consuela. Es oración contestada. Entonces Pablo abre la carta porque él quiere introducirse. Él conoce de su fe, él ha escuchado de ellos, pero tal vez ellos no saben que Pablo está orando por ellos, y no solamente está orando por ellos, él desea ir a verlos, y lo menciona más adelante en este capítulo. Y dice, quiero ir a verlos. Dice en verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Y eso es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo toca varios temas aquí. Obviamente hay un tema que une todo. Vamos a hablar de eso en un ratito. Pero toca de diferentes puntos. Tiene mucho que decir a la iglesia en Roma. Están literalmente en el capital del mundo, en tal vez la ciudad más poblada en ese tiempo. Tienen estimaciones que había 1 millón a 1,5 millones de ciudadanos romanos habitando la capital de Roma. Y cuando hacían el censo, hacían los censos de los ciudadanos, de los que tenían derecho y tenían lugar ahí. No contaban los esclavos y los siervos. Unos dicen que tal vez si hubieran 1.5 millones de personas, ciudadanos en Roma, habían más de 3 millones de esclavos sin derecho para votar, sin representación, considerados objetos y no personas. Y Pablo escribe esa carta a una ciudad saturada de esclavos, de siervos. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, literalmente esclavo de Jesucristo. Así Pablo abre la carta. En vez de decir, Pablo, el embajador de Dios, o sea, él va a hablar de su llamado en un segundo, pero mira la humildad de Pablo en escribir su carta. Muchas veces cuando queremos hablar con alguien que no nos conoce, lo primero es que queremos que sepan quién somos y por qué deben de escucharnos. Y sí, Pablo va a hacer eso, pero es impresionante que él decide abrir con esa introducción. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo
En el griego es el doulos. Y muchos han escrito acerca del significado de doulos, porque puede ser relacionado a alguien que es un esclavo por voluntad. En el libro de Éxodo hablaban de que los hebreos no debían de tener un esclavo hebreo por más de 6 años. En el 7º año, completando los 6 años, el 7º año lo tenían que dejar libres. Pero había una cláusula que si ese esclavo hebreo decía, ¿sabes qué? A mí me gusta servir en esta casa, me dan buen de comer, me han dado una esposa, me han dado hijos aquí en esta casa, y si yo me voy, pues yo tengo mi libertad porque cumplí mis 6 años, pero mi esposa y mis hijos tal vez no. ¿Sabes qué? Yo quiero quedar como esclavo. Ellos voluntariamente ofrecían su libertad en cambio por el doulos, el servicio. Y para algunos que tal vez no tenían nada a que irse, no tenían casa o propiedad, no tienen trabajo, a muchos era mejor estar en una casa donde alguien les daba la comida, techo, ropa, y tenían un trabajo. Y muchas veces, como eran hebreos, no los hebreos a los hebreos no los maltrataban porque eran compatriotas y los cuidaban bien. Y muchos decían, yo quiero servir por amor a mi amo. Era lo que decían. Y muchos atribuyen esto que Pablo servía a Jesucristo por voluntad propia, porque muchas veces pensamos en la esclavitud. Yo les aseguro que la mayoría de los 3 millones de esclavos que estaban en Roma no eran esclavos voluntarios. Y tenemos una idea de la independencia. Celebramos la independencia como país y como personas individuales. Queremos ser independientes, queremos ser individuales, queremos ser separados, queremos ser, tener la libertad de hacer lo que quiero y lo que me da la gana. Pero Pablo dijo, yo voluntariamente me sujeto a Jesucristo. Me hago esclavo a Él porque amo a mi amo y quiero servirle. Habla de su humildad, habla de su sumisión. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, el autor Lucas lo menciona en la carta en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 9. Y él habla de la conversión de Pablo. Acuérdense que Pablo, antes de ser conocido como Pablo el apóstol, fue conocido como Saulo de Tarsus, perseguidor de la iglesia. Y dice en verso 1 de Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, es una referencia a la iglesia, lo llamaban el camino, que los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese encuentro, Pablo de primera palabra se dirige a Jesús, Señor, ¿quién eres? Y luego, cuando se entera que es Jesús, le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y eso fue la actitud y la disposición de Pablo por su caminar en el Señor. De ahí en adelante tuvo una transformación tan grande en su vida que Pablo se dispone a poner a Jesús como el Señor, el amo, el dueño de su vida, y se dispone a hacer su voluntad. Hermanos, eso debe ser nuestra disposición también, de poder decir Jesse, o Sammy, o Paco, o Jesús, o Jorge, o Horacio,
siervo de Jesucristo, esclavo a la voluntad de Dios. Eso debe ser nuestra disposición y debemos de presentarnos como un esclavo ante nuestro amo diario para hacer su voluntad. Y en esa posición de esclavo, esa posición de servidumbre, algo sucedió. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En su servicio al Señor, Dios lo llamó a ser apóstol. El que no es siervo primero, no será enviado nunca. Eso quiere decir, el apóstol quiere decir enviado. Es un emisario, es alguien como misionero. Hoy en día usamos la palabra misionero en vez de apóstol, porque no queremos confundirnos con los apóstoles de Jesucristo, los 12 más Pablo. Cuando referimos a los apóstoles, en la mayor parte estamos refiriendo de los 12 apóstoles más Pablo. Y el libro de Hechos habla de las cualificaciones para ser considerado un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo es alguien que Cristo escogió para enviar. Y acuérdense que Él llamó a los 12, los dio poder del Espíritu Santo y los envió. Y en otra ocasión Jesús llamó a 70 y los envió. Pero en la iglesia primitiva, esta referencia a los apóstoles de Jesucristo es una referencia a los 12. Obviamente Judas fue reemplazado por Matías y vemos eso en el libro de Hechos en capítulo 1. Y luego Dios llamó a Pablo, el último, él dijo el más pequeño de los apóstoles, fuera de tiempo. Porque el Hechos dice que para ser considerado un apóstol de Jesucristo tenían que haber visto el ministerio de Jesucristo desde su comienzo hasta su resurrección. Y también hay otras calificaciones que Dios hizo en ellos con el poder del Espíritu Santo. Pero también la Biblia usa la palabra apóstol a referirse a Timoteo, a Silvano, a Silas, a otros. Porque la palabra en sí quiere decir misionero. Pablo, al principio, fue llamado con Silas a ser apóstoles de la iglesia de Antioquía. Y las iglesias enviaban apóstoles, misioneros, enviados. Pero son nomás limitados los que son apóstolos de Cristo, porque Cristo mismo los llamó. Hoy en día a algunos les encanta el título de apóstol. Simplemente quiere decir misionero. Es sinónimo. A veces debemos de preguntar, ¿por qué nos gusta usar títulos? ¿Por qué nos gusta el título de profeta o pastor o apóstol? Muchas veces tenemos que escudriñar el corazón, porque nos gusta cosas que nos distingue de otros. De poder decir, yo no soy laico, yo no soy como los demás, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor. Y debemos de escudriñar nuestros corazones. Pero Pablo haga mención de esto porque él siente un llamado específico. De hecho, Jesús le llamó. Jesús lo apartó. Y en el libro de Hechos Jesús le dijo, te voy a mostrar lo que tendrás que sufrir por mi nombre. Entonces el apostolado, aunque fuera un gran privilegio, fue una tremenda carga a Pablo. Y sufrió mucho. Pastor West la semana pasada nos leyó parte de 2 Corintios 11 cuando Pablo mencionó lo que él sufrió por el evangelio. Pero muchas veces los que hoy se nombran apóstoles nunca quitan su corbata o su traje para ensuciar sus manos en servicio al Señor. Pero Pablo, yo creo con una posición de humildad y de servidumbre a Cristo, dice que es llamado a ser apóstol. Y dice, el propósito es que fue apartado para el evangelio de Dios. Y esto es aquí un juego de palabras, porque Pablo, cuando era Saulo de Tarsus, cuando era fariseo, él dijo, yo fui fariseo de los fariseos. Él apartado para la ley y
las leyes y las doctrinas, las tradiciones judías. Y la palabra fariseo literalmente quiere decir los separados, los apartados. Entonces, Pablo fue de ser un hombre apartado para la ley, ahora dice, soy apartado para el evangelio de Dios. Y si los lectores captaron eso, si habían escuchado de este hombre Pablo, que era un fariseo que perseguía a la iglesia, hubieran notado eso. Wow. El hombre que estaba apartado para la ley, que perseguía a la iglesia, ahora dice que es apartado para el evangelio de Dios. Evangelio literalmente quiere decir buenas nuevas, las buenas noticias. Pablo dijo, yo fui esclavo, yo soy esclavo de Jesucristo y Él me ha enviado, esa es la palabra apóstol, soy misionero, apartado para el evangelio de Dios. Nota eso, las buenas noticias. En los estudios de los periódicos, las noticias, las redes, dicen que el 90% de las noticias que agarren clics, noticia negativa. Y los noticieros saben que si ellos pusieran 10 títulos positivos con buenas noticias y 10 títulos negativos con malas noticias, ¿sabes cuáles agarran más clics? Los negativos. Ahora debemos de preguntar por qué. Es que así somos de fatalistas. Queremos saber, dame las malas noticias primero, ¿verdad? Cuando vas a alguien, tengo una buena y una mala. Ay, pues dame la mala primero. Y ya nos acostumbrados. Entonces estamos viendo el periódico o estamos viendo el teléfono y ¿sabes lo que atrae a nuestra atención primero? Quiero saber el peligro. Quiero saber las malas noticias. Y sentimos así informados. Pero muchas veces sembrar eso en nuestro corazón nos desanima, nos endurece a lo que Dios está haciendo en este mundo. Si solamente son malas noticias, ay, pobre de nosotros. Porque no vamos a estar buscando esas oportunidades para sembrar las buenas noticias en alguien. Más bien salimos, ay, ¿escuchaste lo que sucedió el fin de semana? No, pues sí. No, qué triste, ¿verdad? No, pues qué triste. ¿Qué hacemos? No, pues no hay de otra. Y ya estamos acostumbrados a compartir las malas noticias. Y no se diga los chismes, porque eso es otra cosa. Eso es otro tema para otro día, hermanas, hermanos. Pero Pablo dijo, yo fui apartado para el evangelio de Dios. Las buenas noticias que tengo no son mis noticias. Los emisarios, los apóstoles que enviaban los reyes, porque así la palabra fue usada antes. Cuando un rey tenía un anuncio, llamaba un apóstol, un emisario que iba y pronunciaba, a veces con trompetas, a veces con soldados, iban y marchaban y decían, al rey hoy le nació por la mañana un hijo varón que va a ser el segundo en el trono cuando fallece. O sea, dan anuncios, buenas noticias, ¿sí? Pero eran noticias buenas conciernos al rey, concernientes al rey, se hablan noticias del rey. Pablo dice, yo tengo buenas noticias de Dios. Y luego comparta o va a hacer unos puntos acerca de esto, de este evangelio. Dice algo acerca del evangelio, verso 2. Que él había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio que comparto son buenas noticias y vamos a hablar de esas buenas noticias en un momento. Pero son buenas noticias de Dios y esas que Dios había prometido desde antes a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Dios está cumpliendo sus promesas. No son nuevas noticias, aunque son nuevas hoy, que acaban de cumplir, ¿verdad? Pero Dios los había prometido. Ahora tengo las noticias que Dios ha cumplido. Y las buenas nuevas se tratan de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y el tema principal del Evangelio de Romanos, la epístola, estoy acostumbrado a decir el Evangelio de Marcos, ¿verdad? La epístola de los Romanos es la justicia de Dios, que es por la fe. La justicia es que como Dios justifica, nos justifica por medio de la fe. Y eso son buenas noticias. Porque no es buenas noticias. Tú puedes ser perdonado si haces A, B y C. Ay, ¿cómo hago A, B y C? No. Buenas noticias. Dios ya ha hecho A, B y C y te invita gratuitamente a recibir del perdón en Cristo Jesús. Las buenas nuevas. Número 1. Dice acerca del Evangelio, Dios lo había prometido antes. Y podemos hablar de los profetas que desde Moisés escribió en Génesis 3:15 lo que Dios dijo a Adán y Eva en el jardín, que él iba a dar de la simiente de la mujer a alguien que iba a aplastar la cabeza del serpiente. Que Dios iba a dar ese Salvador que los iba a redimir y rescatar de la consecuencia de sus pecados. Desde Génesis, Dios ya estaba anunciando buenas noticias. Y no solamente lo anunció proféticamente, sino también lo ilustró. Por ejemplo, con el Cordero de la Pascua, que representaba a Jesucristo. Hasta podemos ver en el arca de Noé la salvación por gracia, porque la Biblia dice que él tuvo favor, él mostró favor hacia Noé y sus familiares, sus hijos y sus esposas, pura gracia. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento Dios desarrollando ese plan de redención, demostrando una y otra vez las promesas que él estaba poniendo en marcha para justificar por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios lo había prometido antes. Y dice en verso 3 acerca de su Hijo. Las buenas noticias de Dios son acerca de su Hijo. A veces podemos pensar muy hombre céntrico en el Evangelio. Y salimos y decimos, ¿quieres ir al cielo? La gente dice, pues claro, quiero ir al cielo. O salimos y digo, Jesús te ama. Y es muy cierto. Pero empezamos con el hombre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No sabes que Dios te ama? En realidad, todo es cristocéntrico. Tal vez no sería muy buena táctica ir y decir, ¿sabes que la ira de Dios está sobre ti? Porque has pecado contra un Dios santo. La gente va a decir, hey, ¿quién eres? No me conoces, ¿cómo me acusas de ser pecador? Y bueno, tal vez no es, pero es directo y es cierto. Porque todo inició con Dios. Dios es el ofendido. Nosotros hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Y no sé ustedes, cónyuges, ustedes en el matrimonio, cuando tú eres el ofendido, tienes todo el poder, ¿verdad? Yo decido cuando perdono. Yo pongo el estándar, no te perdono hasta que deshaces lo que me has hecho, ¿verdad? Y uno, el ofendido, tiene todo el poder. Y la otra persona, perdóname. Pero Dios, lleno de amor y misericordia, Él inició el perdón. El ofendido va a nosotros y dice, te voy a perdonar. Pero no como tu esposa dice, te voy a perdonar si me llevas a la tienda y me compras un nuevo anillo, porque jamás voy a olvidar de esto, y la única manera que vas a perdonar es dándome un anillo, una promesa que jamás lo vuelves a hacer. Así que me llevas a la joyería y me compres un anillo, o me llevas por unas crepas, ¿verdad? Depende de la ofensa, ¿verdad? Pero Él inicia. Y luego dice, ¿sabes qué? No vengo a decirte lo que tienes que hacer. Vengo a decirte lo que yo he hecho para poder perdonarte. Dios inicia
Y Dios cumple ese plan de redención, de reconciliación. ¿Verdad? Si yo he ofendido a mi esposa, yo tengo que tomar pasos de reconciliación para hacer las cosas bien, para arreglar las cosas. Pero imagínese, mi esposa venga y me dice, ¿sabes qué? Ya he hecho todo. Te perdoné ya en tiempo pasado. Dije, wow, gracias. Y así Dios extiende para con nosotros su gracia. Las buenas noticias son acerca de cómo Dios nos ha perdonado en su Hijo Jesús. Y esto lo que nos muestra en verdad que el Evangelio es de Dios, porque no creo que el hombre podía haber inventado una historia más hermosa, pero a la misma vez tan asombrosa, de que Dios mismo vino a la tierra, se convirtió en hombre, nació de la Virgen, nació en carne y hueso, totalmente humano. Y en el estado, en la condición de hombre, se convirtió en siervo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, pero para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Dios descendió del cielo. La segunda persona de la Santa Trinidad, Jesucristo, Dios Hijo, descendió para morir en nuestro lugar. Por eso podemos tener certeza que el hombre no inventó esto. Es una historia de gracia y es de Dios. Y luego dice aquí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que era del linaje de David según la carne. Dos cosas dijo Pablo acerca del Evangelio: que Dios lo había prometido antes y se trata de Jesús, ¿verdad? El Evangelio es de Dios. Él lo había prometido de antes y se trata de Jesús. Y ahora nos va a dar dos puntos acerca de Jesús que son muy importantes. Dice que era del linaje de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo enfatiza su humanidad como su deidad de Jesucristo. Fue hombre, 100% hombre, nació en el linaje de David. ¿Por qué? Porque él cumplió las profecías, las promesas. Dios dio una promesa a David. Dijo, David, no te voy a dejar ser mi templo porque tus manos son manos de hombre de guerra. Pero yo te voy a hacer a ti una familia, y uno de tu linaje, uno de tu vientre, uno de tus descendientes va a habitar mi trono eternamente y para siempre. Y desde ahí todos entendían que a través de David Dios iba a enviar ese Mesías que había prometido desde el libro de Génesis. Entonces todo de ahí en adelante mencionan el Mesías como el hijo de David. Por eso el día que reconocieron a Jesús y estaban cantando Hosana, Hosana, dijo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, pero dijo, bendito el hijo de David, reconociéndolo como el Mesías. Pero no solamente fue del linaje de David humanamente, pero dijo que fue declarado hijo de Dios con poder. O sea, el hijo poderoso de Dios. ¿Cómo fue declarado el hijo poderoso de Dios? Bueno, Jesús lo había mencionado, lo había revelado en sus enseñanzas. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales lo crucificaron. Porque los fariseos dijeron, no, ya no necesitamos escuchar más. Él mismo se hizo igual a Dios, declarándose hijo de Dios. Para ellos era una blasfemia, pero para Cristo era la verdad. Y para todos nosotros es la verdad que tenemos que aceptar. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios lo declaró, lo anunció con poder a través del Espíritu Santo, resucitándolo de entre los muertos. Eso es la importancia de la resurrección. La resurrección no solamente enseñó que Dios aceptó su sacrificio
en nuestro lugar, pero también demostró que es el Hijo eterno de Dios y la muerte no tiene poder sobre él. Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí en estos 3-4 versículos se ve la Santa Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y aquí el Espíritu de Santidad. Otra palabra, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que dio poder y la Biblia lo menciona. El Padre lo resucitó entre los muertos. El Espíritu le dio poder resucitando de entre los muertos. Y también la Biblia dice que Jesús resucitó. Los tres estaban activos en la resurrección. Pero esto es interesante que Pablo dice el Espíritu de santidad. Hermanos, fruto del Espíritu, como lo mencionamos muchas veces, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esos frutos que mencionamos. Pero no hay fruto más significativo de que tenemos el Espíritu Santo de la santidad. No hay fruto más significativo que la santidad de nuestras vidas. El Espíritu de Dios, como algunos piensan, te va a hacer brincar, saltar, hablar en lenguas, ser emocionalmente así. Bueno, el Espíritu opera así. Pero es conocido como el Espíritu Santo porque su presencia en nuestras vidas nos santifica. El Espíritu Santo tomó a Cristo, que en su carne fue débil y murió cuando Él representó nuestro pecado, pero lo resucitó en el poder del Espíritu que santifica, y ya no estaba expuesto a la debilidad de la carne, lo resucitó en poder. Igual el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a morir a la carne débil que quiere someterse a las tentaciones. Y Pablo dice, tú eres esclavo a quien obedeces. Al pecado eres esclavo a ese pecado. Pero si tú eres esclavo a Jesucristo, es porque le obedeces. Entonces, una evidencia en nuestras vidas. Algunos dicen, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Perdón, si tú no tienes pasos de santidad, eso es pasos alejando del pecado, ¿qué evidencia hay que tienes el Espíritu Santo? Y no me importa qué tan alto saltes, qué tan alto levantes tus manos o cuántas veces hablas en lenguas, si no tienes fruto de santidad, de arrepentimiento, de alejando del pecado, ¿qué evidencia traes de que tienes un Espíritu, el Espíritu Santo en tu vida? Y debe ser lo que nosotros anhelamos más que todo. Me acuerdo como nuevo creyente yo pedía que Dios me diera el don de lenguas, porque dicen es el lengua que hablamos a Dios en oración, y yo creo en el don del Espíritu Santo a través de las lenguas. Pero como nuevo creyente era lo que yo quería emocionante. Yo quiero un idioma que no entendía, yo quiero hablar, o sea, y ni siquiera hablaba bien el español. Y luego alguien me dijo, debes de hablar que Dios te desarrolle más tu español, porque si tú sientes que Dios te está llamando a México, debes de mejorar tu español. Entonces dejé de hablar por las lenguas, empecé a decir, Dios, ayúdame con mi español. Ustedes deciden si Él contestó o no esa respuesta, pero también con el tiempo Dios me mostró, Jesse, si me vas a representar detrás del púlpito, si me vas a representar como siervo mío, quita esto de tu vida. Ay, pero Dios, ¿qué hay de malo? Pues otros lo hacen. No, otros lo pueden hacer, pero tú has dicho, heme aquí, así que te voy a pedir que lo quites. Ay, ok, pero Dios, yo no puedo. Pídeme también que te dé el poder para quitarlo. Ok, Dios, deme el poder, y Él empodera. Y luego me esfuerzo y dependo y me esfuerzo en el Espíritu Santo, y Dios me lo quita y digo, ay, gracias Dios. Ahora ya me siento más santificado. Oh, no, pero ya quitando eso, ¿sabes lo que tienes ahora?
esto. Haz morir eso en ti. Pero yo no tengo eso en mi vida. Quítalo. Y a veces somos como una cebolla y Dios va quitando una hoja solamente para mostrarnos otra hoja. O sea, así es la vida del cristiano. Cuando Dios nos llama a ser santos, Él nos está llamando a entender que tenemos una posición en Cristo, no para ganar, pero para sacar de adentro, mostrar al mundo lo que tenemos en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, que nos santifica, que nos purifica. Pablo dice en verso 5 que a través de Jesucristo nosotros recibimos la gracia y el apostolado. Pablo está diciendo, Cristo, el Hijo de Dios, y el evangelio se trata de Él y lo que Él hizo resucitando de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, demostrando ser Hijo de Dios, aquel que el Espíritu había revelado a los profetas desde el Antiguo Testamento. Ese Jesucristo es a través de Él que recibimos la gracia y el apostolado. Y vamos a hablar de estos dos puntos. La gracia, favor inmerecido. La gracia. Y en el Evangelio de Romanos, Pablo va a mencionar la gracia, la justificación de Dios por medio de la fe. Y va a presentar la gracia, la justificación por medio de la fe, y va a decir, esta gracia es real. En los capítulos 1 a 3 va a hablar de la realidad y de la necesidad que tenemos por la gracia. Y Pablo lo que hace en su argumento es demuestra que todos necesitamos la gracia de Dios. Es en capítulo 3 que Pablo dice, todos y cada uno de nosotros estamos muertos en nuestro pecado. Y él va a presentar en esos 3 capítulos que tantos judíos como gentiles, como todas las naciones, necesitamos ese perdón. Y no podemos ganar el perdón, no podemos merecer el favor de Dios, no podemos justificarnos por muchas obras que hacemos, no lo podemos hacer. Entonces en capítulo 1 al 3, él va a presentar que es real y que es necesaria. En el capítulo 4 él toma tiempo para mencionar que la justificación por medio de la fe es bíblica y hace referencia a Abraham. Abraham creyó a Dios y fue justificado por medio de la fe. En capítulos 5 a 8 muestra que la fe que nos justifica también es efectiva para producir frutos en nuestras vidas. Que no solamente es algo intelectual que tenemos en la cabeza, no es solo información, pero es poder de transformación en la vida de los que han creído. Entonces él va a mencionar esto porque había unas falsas doctrinas en esos tiempos que decían, pues si la gracia de Dios es para con los pecadores, entonces seguimos pecando para que Dios siga mostrando su gracia. Y Pablo dice, no es actitud de un verdadero creyente. Un verdadero creyente en agradecimiento muestra a Dios que desea obedecer. Y en capítulos 5 a 8 él desarrolla esa verdad. En capítulos 9 a 11 Pablo va a decir que la fe, la justificación es histórica y muestra cómo Dios ha operado en Israel. Y habla especialmente cómo Dios ha mostrado su poder en ellos en capítulos 9 a 11. Y en los capítulos 12 a 16, Pablo ya trae la aplicación práctica a todo esto. Y en el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, él dedica 11 capítulos para explicar qué es la justificación por la fe, que es necesaria, que es bíblica, que es histórica, que da frutos. Y luego 5 versículos para decir, y ahora así debes de aplicar la fe. Y es bonito como Pablo hace esto, porque yo creo que muchas veces primero tenemos que dejar que entre aquí por la cabeza, que entre el corazón, que sale por las manos y los pies. ¿Sí? O sea, que lleva a obras de justificación, obras de justificación,
obras de santidad en nuestras vidas, obras de santificación, de arrepentimiento. Porque primero tenemos esa duda, ¿yo pecador? ¿Yo cómo he ofendido a Dios? No, pues Dios conoce mi corazón, yo trato de hacer lo bueno, yo amo al prójimo y pues por lo menos no soy tan malo como ese hombre o ese hombre, y nos comparamos, y lo primero que tenemos que entender, eso delante de Dios, pura basura, porque te estás comparando con otros hombres, pero el estándar de Dios, Él lo mostró a través de su Hijo perfecto. Así que te vas a comparar con alguien, compárate con Jesús. A ver, ¿cómo te mides? Entonces dije, bueno, no. Leer el Sermón del Monte y te darás cuenta en los primeros versos, ay, no. He caído tan corto de la perfección. Pero Dios nos ha llamado, y a través de la gracia nos va a llamar a entender que es por medio de la fe, que es un regalo de Dios, que Él nos llama a ser pueblo santo. Y luego Él dice, verso 5, por Jesús hemos recibido la gracia y el apostolado. Y Él regresa al tema de ser misionero. Y nota lo que Pablo dice, recibimos la gracia, recibimos el apostolado. Y me encanta cómo Pablo predica. Pablo siempre se incluye entre los que están recibiendo el mensaje. Y trato de ser eso como predicador, porque no sé si alguna vez he escuchado un predicador que predica a las personas y le dicen lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que hacer, y él se queda arriba en el púlpito como el único que no tiene que aplicar eso porque ya lo ha aplicado. Pero Pablo se incluye. Hemos recibido la gracia, hemos recibido el apostolado a través de Jesús. Pero nota esto, Pablo incluye a los romanos y a todos los creyentes en los que hemos recibido el apostolado. ¿Acuerdas qué quiere decir apostolado? Enviado, misionero. Voltea a la persona que está contigo y diles, eres misionero de Dios, eres apóstol de Dios. Ese quiere decir que Dios, aparte que nos ha dado la gracia, nos ha comisionado para ser sus misioneros. Ahora, no quiere decir que debes ya salir y ponerte una etiqueta que dice misionero Jesse, apóstol Jesse. O sea, no, simplemente entender que Dios te ha compartido la gracia, no para que lo guardes y lo tengas como secreto, sino lo has recibido, y lo que has recibido gratuitamente, así compártelo gratuitamente. Y Dios nos llama a recibir y a regalar la verdad del evangelio. Hemos recibido este apostolado. ¿Para qué? ¿Listos? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. La gracia de Dios. Porque el argumento de que Pablo está teniendo en su mente es del antinomianismo. Los que decimos, la ley no aplica para nada, ni siquiera como una guía. Pero Jesús dijo, la ley en esto se complete: amar a Dios y amar a prójimo, y así vas a guardar los 10 mandamientos, así vas a guardar la ley de Dios. Lo haces positivamente en amor a Dios. Amando a Dios vas a cumplir. Y los de antinomianismo decían, no, la ley, no, es la gracia. Y la gracia dice que Dios me ha perdonado de todo presente, todo el pasado y todo el futuro. Así que dele gas al pecado. A cabo Dios nos ha perdonado todo. Y Pablo dice, no, eso no es el corazón de un creyente. Si Dios nos ha dado la gracia y el apostolado, es para la obediencia a la fe. En todas las naciones. En todas las naciones. Digo esto porque algunos dicen, no, pues, ¿por qué vas a compartir el evangelio en el África? Pues ellos ahí tienen sus propias costumbres, su propia religión. ¿Por qué tratas de imponer tu cultura, tu religión en ellos?
Pero el evangelio es para la obediencia a la fe a todas las naciones. No hay un evangelio americano, no hay un evangelio español, no hay un evangelio africano o judío. O sea, hay un solo evangelio, es el evangelio de Dios, que es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esta Biblia, aunque está en español, no es solamente para los de habla hispana. Porque las palabras, las verdades se traducen en todos los idiomas y dice que Dios desea que su creación le ama y le obedece en amor. Porque si continuamos, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor, Dios desea que por amor le obedecemos. Cuando iba los musulmanes conquistando en los años, en el siglo 6, 7 y hasta la fecha, siempre fue con filo de espada, con fuerza, con sumisión. De hecho, la palabra Islam quiere decir sumiso y es en la forma obligatoria. No es como Pablo dijo, yo me someto a Jesús, yo soy siervo. No, es te sometes o mueres. El Dios de Islam no es el Dios de la Biblia. Algunos dicen, hey, mira, todos creemos en un solo Dios. Los judíos, los musulmanes, los cristianos, todos creemos en un solo Dios. Entendemos el mismo Dios, pero lo vemos de diferentes puntos de vista. Perdón, el Dios de la Biblia no es el mismo Alá de los musulmanes. Porque nuestro Dios es caballero. Y le desea un amor, una obediencia por amor, no por obligación. Como el violador sabe que su víctima no lo ama. Y no están haciendo el amor con pistola en cabeza o con navaja en cuello. No es amor. Es un acto de violación y Dios no es violador. Él nos atrae a Él con su gracia. Es la misericordia de Dios que lleva al hombre al arrepentimiento. Y vamos a ver eso a través del evangelio. Deja terminar ya con los últimos versos 6 y 7. Pablo dice en verso 5 que es para la obediencia a la fe en todas las naciones, ¿verdad? Y dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dice, el evangelio es para todas las naciones. Eso incluye Roma. ¿Por qué menciona eso específicamente? ¿Saben que los judíos odiaban a los romanos por la opresión que tenían por cientos años? Porque ellos fueron sujetos por espada. Los judíos no amaban a los romanos. Es de hecho el punto que yo estaba haciendo. Roma no importaba por qué la gente le obedecían, pero querían la obediencia. Pero Dios es un Dios de amor. Entonces, aunque los romanos tenían la sumisión de los judíos los odiaban. Pero Pablo, siendo un judío, su corazón fue ganado para Cristo y entiende que él es el apóstol a los gentiles. Le dice, Dios me ha hecho misionero, yo recibí la gracia, yo recibí el llamado misionero a todas las naciones y eso incluye a ustedes, romanos, porque ustedes son amados por Dios. Tal vez odiados por otras naciones, tal vez incluso odiados por los judíos, pero es amado por el Dios de los judíos y ha sido llamado a ser de Jesucristo. Los romanos declaraban su lealtad al César. Declaraban que César era el Señor, que eran de César. Pablo dice, no, Dios te está llamando a ser de Jesucristo. Y me encanta que Pablo sigue este mismo tema en su carta, en la segunda carta o primera carta, en capítulo 2. Déjenlo menciono rapidito. Primera de Pedro, capítulo 2, en verso 9.
Pedro también escribiendo a las iglesias dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo en el mismo punto dice: ustedes han sido llamados a ser pueblo de Jesucristo. Y agrega a eso, los de Roma, amados de Dios, dice en verso 7, llamados a ser santos. Desafortunadamente la traducción aquí no da a entender lo que el original quería decir, porque en realidad podemos malinterpretar llamados a ser santos como tenemos que portarnos santos, donde en realidad Pablo estaba diciendo han sido llamados santos, porque él aquí está hablando de la posición que tenemos en Jesucristo. No por la ausencia de pecado en nuestras vidas. A veces pensamos, es todo un santo. Lo que estamos queriendo decir, la persona es muy buena persona, no peca, o es una persona piadosa, alejado del mundo. Y en realidad lo que Dios está hablando es que en Cristo somos santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. En Él hemos sido apartados del mundo. En Él hemos sido apartados de nuestros pecados. En Él somos santos porque Dios nos llamó santos. Él nos declaró santos. No porque Pablo está diciendo ahora pórtense en santos. No. Él está diciendo, ustedes, aún los romanos, son amados por Dios. Dios los ha llamado a ser su pueblo. Dios los ha llamado santos. Desafortunadamente, por la cultura y por la iglesia tradicional, nosotros tendemos a pensar que santo es algo que uno tiene que lograr por años de servicio, por años de buenas obras, por contestar oraciones de otros, por hacer milagros. Uno se declara santos, pero la Biblia dice que todos somos santos. Ahora voltea a la persona que está a tu lado y dile: eres santo. Eres santo porque Dios lo declara. Dios nos ha llamado misioneros. Dios nos ha llamado santos. Y Pablo hace esta declaración o este anuncio, esta pronunciación al final del verso 7 y dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo usa siempre gracia y paz en sus salutaciones. Gracia, algo que los griegos saludaban y decían kairen. Kairen era gracia. Saludaban así: gracia, gracia a vosotros, gracia a ti. Esa era la pronunciación de los griegos. Los judíos decían shalom, shalom, paz, ¿verdad? Entonces Pablo, siendo un ciudadano romano, creció entre la cultura griega, romana, pero siendo judío de corazón, hace un nuevo saludo cristiano: gracia y paz. Gracia y paz. Debemos de saludar así: gracia y paz, hermano. Nota, y si lees todas las cartas, que Pablo salude así. Siempre es gracia y paz, nunca es paz y gracia, porque primero necesitamos entender la gracia de Dios para tener paz con Dios y tener paz de Dios, porque es la gracia de Dios que nos da paz con Él. Porque hemos sido perdonados. Nosotros le ofendimos, éramos enemigos de Dios, pero a través de su gracia hemos sido perdonados, tenemos paz con Dios, porque Él nos ha reconciliado gratuitamente. Y luego tenemos paz en el interior, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en nosotros. Podemos disfrutar de la paz de Dios. Entonces Pablo salude y dice que la gracia y paz es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay gracia y no hay paz sino es a través de Dios y su Hijo.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie llega a tener la gracia de Dios sin el Jesús, nadie llega a tener la paz de Dios Padre sin el Hijo. Entonces Pablo dice: gracia y paz a vosotros. Siempre viene la gracia ante la paz, y siempre viene a través del Padre por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Dios, una vez más te damos gracias por las riquezas que encontramos en tu palabra, Señor. Hay tanto, Señor, a veces sentimos que estamos tratando de tomar agua de un hidrante con chorro de agua al mismo tiempo, pero tú eres el que nos ayudes a absorber, que nuestros corazones absorben de tu gracia, de tu paz, de tu palabra en esta tarde, Señor. Pedimos, Dios, que tú nos ayudas a entender más, y esta semana nos podemos dedicar a seguir leyendo la carta de Romanos y seguir entendiendo de tu amor, de tu gracia, de tu paz para con nosotros. Damos gracias por esta carta y pedimos, Dios, que tú nos ayudes a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas. Deseamos esto en el nombre de Jesús.